En lo profundo de la tierra yace un mundo misterioso y oscuro, donde la luz se desvanece y el peligro acecha en cada sombra. En este reino subterráneo, la oscuridad guarda secretos macabros, donde la imprudencia puede sellar un destino trágico. Únete a nosotros en un viaje a través de las profundidades de la tierra, donde la belleza de las cuevas es eclipsada por las historias de aquellos cuyos pasos errantes los llevaron al abismo. Prepárate para adentrarte en el reino de lo desconocido, donde cada paso podría ser tu último suspiro. El 7 de abril de 2008, Mial, de 30 años, llamó a su madre para contarle sus planes para ese día. Mial ya era un montañero activo y ávido, pero recientemente había desarrollado un creciente interés en las cuevas que comenzó un mes antes. Ese día se dirigía al Parque Nacional de Ojków, a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de Cracovia, en el sur de Polonia. Aunque es el parque nacional más pequeño del país, está lleno de colinas hechas de piedra caliza formadas durante el período Jurásico. Debido a esto, la zona es conocida por los lugareños como el Jura y es una de las tierras más bellas de Polonia. También hay 220 cuevas conocidas en el Jura y Ojków alberga 10 de ellas. Y aunque Mial prácticamente no tenía experiencia en espeleología, había pasado el último mes consumiendo toda la información que podía sobre la actividad. Leer y hacer son, por supuesto, dos cosas diferentes, pero lo más importante es que no se necesitó mucha investigación para saber algo muy importante sobre el Parque Nacional de Ojków, que es que la espeleología está estrictamente prohibida. A lo largo de los años, las cuevas son el objetivo de los ladrones que sacan fósiles para venderlos, por lo que para mantener a la gente fuera, se instalaron rejillas enrejadas en cada una de las entradas de la cueva. Desafortunadamente, incluso esto no siempre disuadió a los posibles intrusos, y no iba a mantener alejado a Mial. Aunque, honestamente, realmente debería haber ocupado su lugar. La madre de Mial se preocupó. No había tenido noticias suyas, y él no contestaba el teléfono, y también prometió que llamaría cuando llegara a casa de Ojków, pero nunca llegó. Pensó que era posible que se le hubiera escapado de la cabeza, y que estaba tan agotado desde el día en que se fue a la cama, pero no iba a correr el riesgo. En lugar de eso, se subió al coche y se dirigió a Ojków para buscar cualquier rastro de él y se encontró con su coche rápidamente después de llegar. Todavía no había indicios de a dónde iba, pero al menos redujo las posibilidades. Luego sacó su teléfono celular a las 12:45 de la mañana del 8 de abril y llamó a la policía para denunciar su desaparición. Las autoridades respondieron de inmediato y llegaron al auto de Mial con un perro policía, que captó un olor de inmediato, pero lo perdió con la misma rapidez. Luego, la policía se acercó a un grupo que se especializa en un rescate de montañas y cuevas llamado el Grupo Ejiro, que se presentó con 22 rescatistas y 2 perros más. Luego, alrededor de las 4:30 de la mañana de esa mañana, estos perros condujeron al grupo de Ejiro a más de 20 metros sobre el fondo del valle hasta la entrada de la cueva de Zaspowska. Con solo 2.5 metros de ancho, la boca de la cueva es aproximadamente la sección más espaciosa en todos sus 70 metros de longitud. Luego, los perros entraron en la cueva con los rescatistas justo detrás de ellos. Dentro de la abertura había una cámara que se inclina hacia abajo hacia donde se encuentra una rejilla. Cuando los rescatistas llegaron allí, encontraron una mochila, llaves y la rejilla a un lado. Para entonces había pocas dudas de que Mial todavía estaba dentro, y si de alguna manera estaba atrapado en el túnel extremadamente estrecho, sacarlo con vida, si es que lo hacía, sería extremadamente difícil. Peor aún, el túnel de esta cueva en particular se cierra sobre sí mismo a medida que te adentras, lo que limita en gran medida la cantidad de rescatistas que pueden estar dentro a la vez. De hecho, solo los más delgados de los miembros del Grupo Ejiro podían pasar por el túnel a medida que sus paredes se acercaban cada vez más. Incluso los más pequeños de ellos lucharon, y una obstrucción en particular fue extremadamente difícil de superar para los miembros del grupo. Un rescatista incluso lo comparó con tratar de meterse debajo de un auto pequeño. Después de algunos intentos velados de esto, se dieron cuenta de que necesitarían equipo especializado para pasar, y el hecho de que no pudieran ir más allá de la estrecha abertura era extremadamente preocupante.
Es probable que Mial fuera más grande que el miembro más pequeño del grupo Ejiro, por lo que si de alguna manera superaba ese punto, estaba en serios problemas. Cuando llegaron las herramientas, los rescatistas usaron cinceles para ensanchar las aberturas y poder pasar. Luego, a unos 14 metros de la entrada de la cueva, los rescatistas encontraron el teléfono, el reloj, el casco, la linterna frontal y los guantes de Mial, y junto a ellos, encontraron sus pies. Era mucho peor de lo que imaginaban. Mial estaba encajado casi completamente boca abajo en una sección del túnel llamada la abrazadera. El primer rescatista llegó hasta el alrededor de las 8:20 de la mañana, casi 4 horas después de que los perros los llevaran a la cueva. Luego llamó a Mial un par de veces y no recibió respuesta. Luego, sacando una navaja, el rescatista pinchó ligeramente el pie de Mial para ver si reaccionaba, pero no se movió. Fue solo cuando el rescatista agarró el tobillo de Mial que la realidad de la situación quedó clara. No tenía pulso, su piel estaba fría y sus piernas estaban rígidas. Había muerto mucho antes de que su madre se diera cuenta de que no había regresado. Mientras su madre lloraba en el valle debajo de la cueva, el rescatista se dedicó a recuperar su cuerpo. Estaban decididos a liberarlo para que su madre pudiera darle un entierro adecuado. Todavía usando los cinceles, los miembros del grupo Jura dentro de la cueva trabajaron por turnos para quitar suficiente roca alrededor de Mial para sacarlo de la grieta. El trabajo fue minucioso y se necesitaron horas solo para sacarlo de donde estaba atrapado. Después de eso, tuvieron que averiguar cómo llevarlo a través del túnel principal porque la mayor parte solo era lo suficientemente ancho como para que un rescatista tirara de él a la vez. Esto se prolongó durante horas hasta que finalmente lo sacaron de la cueva alrededor de las 6:30 de la tarde. Cuando el cuerpo se mantiene boca abajo durante un periodo de tiempo prolongado, la gravedad hace que la sangre se acumule en la cabeza. Para compensar, el corazón tiene que bombear cada vez más fuerte. La gravedad también pone todo el peso de los órganos directamente sobre los pulmones, lo que hace que no puedan inflarse correctamente. Atravesar una obstrucción como la abrazadera significa que Mial también tuvo que hacerse lo más pequeño posible. Una técnica para hacer esto es exhalar completamente para vaciar los pulmones antes de intentar avanzar. Hacer esto puede hacer que un espeleólogo pase al otro lado, o puede hacer que se quede atascado indefinidamente, como fue el caso de Mial. Después de que su cuerpo fue recuperado, no se le realizó la autopsia, por lo que se desconoce la verdadera causa de su muerte, pero parece probable que se debiera a hipotermia o asfixia posicional. Era el 12 de febrero de 2011 y Grant Lockenbach y Michael Perry, provenientes de la Universidad de Florida, se aventuraron valientemente en las profundidades de esta misteriosa caverna en el condado de Walker, Georgia. Lockenbach, Perry y un grupo de otros 8 estudiantes, 3 varones y 5 féminas, se embarcaron en lo que se suponía que era una aventura emocionante. Esta cueva, reconocida como una de las mejores de América, encerraba en sus profundidades la promesa de descubrimiento y maravilla. Pero a la vez, es una de las cuevas más técnicas de Estados Unidos y tiene el pozo de caída libre más profundo del mundo. Sin embargo, lo que comenzó como una emocionante escapada pronto se convirtió en una terrible experiencia. El frío penetrante, mucho más intenso de lo que habían previsto, comenzó a filtrarse en sus huesos a medida que subían la montaña, con Lockenbach y Perry, ambos vestidos exactamente como habían estado en una expedición anterior a la cueva, vestidos con ropa informal y solo camisetas y pantalones cortos. A pesar de su emoción, no se habían preparado para las gélidas temperaturas, ni habían traído sus teléfonos celulares, o tomaron la decisión de regresar brevemente para encontrar un lugar para comprar rápidamente equipos adicionales. Todas estas fueron decisiones de las que el grupo eventualmente se arrepentiría. Al llegar a la entrada de la cueva después de una caminata de 1 hora, se encontraron con una vista que los llenó de asombro e inquietud. La estrecha abertura, dentada y premonitoria, parecía traerlos a la oscuridad desconocida que había más allá. Con una mezcla de agitación y aprensión, descendieron a las profundidades de la cueva, sus linternas frontales perforaron la oscuridad a medida que se aventuraban más adentro. En medio de la belleza del interior de la cueva, no podían ignorar el frío penetrante que parecía impregnar cada rincón.
Hogar de la cueva de caída libre más profunda del país y múltiples cascadas interiores, la cueva de Ellison es conocida por albergar aguas inhumanamente glaciares que tienen un promedio de 12 grados centígrados durante el verano y mucho menos en el invierno cuando estos adolescentes estaban explorando. A medida que avanzaban, con la única intención de hacer un breve viaje, la tragedia los golpeó de la manera más inesperada. Una mochila que contenía suministros esenciales se deslizó del césped de uno de los estudiantes y cayó en un pozo vertical de 38 metros conocido como el Pozo de Calentamiento. A pesar de los riesgos, Grant, haciendo gala de su valentía y liderazgo, se ofreció como voluntario para recuperar la bolsa para consternación y preocupación de sus amigos. Agarrando una cuerda y un arnés, descendió en rapel hasta el pozo para buscar la bolsa, pero pronto se encontró en una situación peligrosa. El frío, que ya era punzante, se intensificó a medida que descendía, y una cascada rugiente a su espalda no hizo más que aumentar su sensación de pavor y ensordecer su voz. Sin haber encontrado nunca la bolsa, rápidamente se preocupó más cuando, a pocos centímetros de la cascada helada, se encontró atascado cuando su cuerda se enganchó en su descensor. Intentándolo desesperadamente y comprensiblemente en pánico, Grant luchó durante varios minutos forzando la cuerda hacia adelante y hacia atrás, así como sacudiéndola. Desafortunadamente, solo terminó enredándose el brazo y las dos piernas, ahora atrapándose a sí mismo y sin poder hacer nada más que gritar pidiendo ayuda en la parte superior de su línea. En la superficie, sus amigos solo podían observar con horror cómo se desarrollaba la situación. Michael, sin vacilar ni un momento, descendió al pozo para ayudar a su amigo. Decidió usar la misma cuerda que Grant había usado, e inevitablemente, al tratar de soltar a su amigo, fue víctima de las mismas condiciones traicioneras, con ambos adolescentes ahora colgando peligrosamente sin opciones ni tiempo para pensar. Ambos gritando pidiendo ayuda, sus amigos trataron de tranquilizarlos y algunos de ellos llamaron al 911 e intentaron encontrar el parque local y el servicio de espeleología para conseguir un equipo de rescate. Los otros estudiantes recordaron haber mantenido comunicación con Grant y Mago. Sin embargo, después de solo 20 a 30 minutos, sus voces se sentían débiles y la cuerda solo se balanceaba de un lado a otro de vez en cuando. A medida que pasaba el tiempo, la situación se volvió cada vez más grave, incluso después de llevar a los rescatistas a la cueva y los profesionales bien equipados saltando para desenredar a los adolescentes. Llegaron demasiado tarde para liberar a los estudiantes atrapados de su prisión helada. Grant Lockenbach y Michael Perry se habían ido. Mientras continuaban las labores de rescate para sacar a los estudiantes de su tumba, la caverna se llenó de lamentos y sollozos inconsolables. Después de otras 8 horas de trabajo para desenredarlos, sus cuerpos finalmente fueron llevados a la superficie, donde sus amigos se derrumbaron una vez más, y la terrible noticia finalmente fue entregada al mundo exterior. Michael y Grant, dos jóvenes brillantes y prometedores, habían sucumbido al frío implacable de la cueva. Su pérdida fue sentida profundamente por sus familias, amigos y la comunidad de la Universidad de Florida. A raíz de la tragedia, la memoria de Grant y Michael ha sido honrada tanto por su heroísmo como por su valentía en circunstancias impensables, sirviendo como un recordatorio de los peligros que acechan en la oscuridad. A pesar del dolor, también hay esperanza, ya que su legado se mantiene vivo a través de becas y homenajes, lo que garantiza que su espíritu de aventura y camaradería nunca se olvidará. Puedes visualizar el horror de sumergirte en las aguas cristalinas con aquellos a quienes más amas, solo para presenciar cómo 2 de ellos son arrastrados hacia la oscuridad infinita, nunca más regresando a la superficie. En los tranquilos claros llenos de mosquitos del área de manejo de vida silvestre de Chassahowitzka en el condado de Hernando, Atlanta, se encuentra Eagle's Nest Sink, o nido del águila en español, un estanque aparentemente sereno que oculta un peligroso laberinto submarino, y la cueva es conocida por ser especialmente traicionera tanto para los buzos novatos como para los experimentados. Los buzos de cuevas veteranos y amigos cercanos, Patrick Peacock, Chris Rittenmeyer y Justin Blakely, se embarcarían en esta misma cueva en la inmersión notoriamente desafiante del nido del águila, con Blakely permaneciendo en la superficie en caso de cualquier catástrofe. El dúo, que conocía bien los pasadizos resbaladizos, exploró el sistema de cuevas sin preocuparse por lo que podrían encontrar.
Habiendo buceado allí antes, ambos hombres estaban de buen humor incluso después de partir bajo la superficie. Peacock y Rittenmeyer no regresaron al lugar de encuentro designado, lo que inicialmente causó cierta preocupación en Blackley, quien pasaría otras 3 horas buscándolos. A los 3 hombres les esperaba una experiencia aterradora, ya que el vicepresidente Sylvester Muller de la Sociedad Nacional de Espeleología describió el nido del águila como una Venus atrapamoscas, a la espera de atacar, donde uno puede distraerse fácilmente con el entorno cautivador pero peligroso, donde un momento de vistazo puede conducir a un fracaso catastrófico. En uno de los pasajes, acertadamente el que Peacock y Rittenmeyer habían estado tratando de explorar, graba como una cicatriz en la corteza terrestre a una profundidad de 91 metros, agregando otra capa adicional de complejidad a la exploración. Más tarde, Blackley, aún incapaz de encontrar a Peacock y Rittenmeyer, tomó la decisión de ponerse en contacto con las autoridades, y un equipo de buzos de emergencia fue enviado a una investigación exhaustiva para buscar a los 2 hombres. En este punto, las expectativas y el optimismo eran bajos, con un letrero espeluznante en la entrada que decía: "No hay nada en esta cueva por lo que valga la pena morir. No vayas más allá de este punto". Los cuerpos de Peacock y Rittenmeyer fueron encontrados a solo 167 metros de la entrada, con el Rebreather BCU y los tanques de buceo de Peacock retirados y dejados atrás completamente intactos y operativos. Según las investigaciones, Peacock debe haberse quedado atascado más profundamente en la cueva, y para sacarlo, la pareja había intentado usar la respiración de un compañero compartiendo oxígeno. Sin embargo, terminó gastando los tanques y se ahogó. La parte más horrible de toda la historia fue el asombro en el que quedaron las familias de ambos hombres después de su fallecimiento, ya que ambos hombres habían sido profesionales en su campo y estaban de buen humor. Lo que es más, es la pista que logró dejar a las fuerzas del orden completamente perplejas después de su investigación sobre por qué la pareja había dejado un equipo perfectamente funcional, en lugar de desalojarlo después de haberlo retirado y luego volver a equiparlo para el viaje a casa. Otro buzo en 2018 fue reclamado por la cueva del Nido del Águila, lo que eleva el número total de víctimas mortales a 13 desde 1981, y hasta hace poco estaba en una controvertida batalla de cerrar la cueva o mantenerla abierta en riesgo de otra muerte en sus profundidades. Al final, el Nido del Águila, con su inquietante belleza y su atractivo letal, exige respeto incluso de los buceadores más experimentados. Las muertes de Patrick Peacock y Chris Rittenmeyer son un duro recordatorio de la naturaleza seductora pero peligrosa que se encuentra debajo de la superficie, instando al mundo del buceo a contemplar la delgada línea entre la exploración. La cueva de Gaufre-Berger, enclavada en los Alpes franceses, se ha erigido como un faro para la exploración y la aventura desde su descubrimiento en 1953. Sin embargo, debajo de su majestuosa fachada se esconde un reino lleno de peligros, donde la línea entre el triunfo y la tragedia es peligrosamente delgada, una lección que resultaría desatendida y fatal para una de las espeleólogas más experimentadas de la Universidad de Oxford, Nicola Dollymore, quien encontró su muerte prematura en un segmento de la caverna conocido como el Gran Abismo. Nicola, una experimentada espeleóloga y conferenciante, se embarcó en una expedición a la cueva de Gaufre-Berger el sábado 5 de julio de 1996, bajo condiciones climáticas sublimes con su equipo de otras 5 personas que eran parte del Club de Cuevas de la Universidad de Oxford y un grupo de buzos húngaros, incluida otra víctima llamada István y un colega cercano, William Stad. Después de la empinada caída en la cueva desde la cima, descenderían a los segmentos más profundos de la Gaufre-Berger sin problemas. Sin embargo, el domingo, las lluvias torrenciales azotaron la región durante más de 24 horas y a medida que los espeleólogos seguían adelante, la furia de la naturaleza pronto convertiría su expedición en una lucha por la supervivencia. Ahora rodeada por la crecida de las aguas y atrapada a 2.600 metros en una de las cuevas más profundas de Europa, Nicola Dollymore y sus compañeros se enfrentaron a un adversario implacable. A medida que las inundaciones repentinas surgieron a través de la cueva, cortándolos de su soporte superficial, se encontraron varados bajo tierra con los suministros de alimentos disminuyendo y la esperanza desvaneciéndose. En un intento desesperado por volver a la superficie, el grupo se dividió en 2 equipos de 3. El primer grupo permanecería bajo tierra y recogería el equipo, mientras que el segundo grupo,
compuesto por William, Nicola y un húngaro llamado Pivo, regresaría a la superficie. Cuando el grupo 1 quedó atrapado en un río tributario a 1000 metros de profundidad, el grupo 2 llegaría a la cascada de topógrafos en el Gran Abismo, buscando frenéticamente escalar la pared rocosa de varios metros y la cornisa de 2 metros por encima de ella para encontrar un camino alternativo hacia arriba. William Stead y más tarde Pivo treparían con éxito, aunque apenas, por la cuerda diagonal de 1.5 metros en la parte superior de la cornisa cuando el agua comenzó a descender por encima de ellos, pero lograron llegar a un lugar seguro temporal. Sin embargo, Nicola, a pesar de usar todas sus fuerzas para subir, no pudo llegar a la cornisa debido a que su bloqueador le impedía avanzar. Sin una gran cantidad de fuerza para empujarla o el uso de sus bloqueadores mecánicos, no pudo ser sacada de debajo de las aguas heladas, corriendo sobre su cabeza, y trágicamente tuvo que ser abandonada por sus compañeros de buceo, pasando de ser un pequeño problema a una emergencia de vida o muerte en cuestión de minutos. Tanto William como Pivo usarían lo último de sus fuerzas para ayudar a Nicola mientras los niveles de agua seguían aumentando rápidamente. Más tarde, cuando no regresaron ese domingo por la noche, su ausencia hizo saltar la alarma y los equipos de emergencia de más de 200 voluntarios convergieron en la cueva, lanzando un terrible esfuerzo de rescate. A pesar de los valientes esfuerzos de los equipos de rescate, después de 2 días de agonizante incertidumbre y determinación, el destino de Nicola Dollymore ya estaba sellado. Después de haber sido ahogada por el gran volumen de agua que se derramaba sobre ella en la cascada, su cuerpo sin vida fue descubierto a 91 metros más adentro, doblado como un crepe con la cara colgando contra sus pies descalzos, todavía aferrada a la cuerda de 1.5 metros a la que estaba atada. Uno de los compañeros buzos del primer equipo, Istvan, también sería encontrado días después, ahogado en aguas crecientes en un intento de recuperar más equipo. A raíz de la muerte de Nicola Dollymore, surgieron versiones contradictorias sobre las circunstancias que condujeron a la tragedia. Si bien los miembros de la expedición dieron fe de la experiencia y preparación de Nicola y sus compañeros, los lugareños y los expertos cuestionaron la sabiduría de aventurarse en la cueva en medio de condiciones climáticas feroces. Mientras tanto, los médicos y otros profesionales de la salud no estuvieron de acuerdo sobre la autopsia post-mortem, que afirmaba que Nicola había muerto por estrangulamiento en lugar de ahogarse. Sin embargo, dada la precaria situación en la que se encontraban los buzos, estos desacuerdos triviales fueron finalmente descartados. La trágica muerte de Nicola Dollymore reverberó mucho más allá de los confines de la cueva Gouffre Berger, dejando una marca permanente en la comunidad de espeleólogos y más allá. Funcionarios de la Universidad de Oxford e investigadores locales en ese momento recuerdan haber protegido al afligido esposo y a la familia de Nicola de las peores noticias que surgieron en las horas posteriores al descubrimiento de su cuerpo, mientras sus seres queridos y muchos amigos y estudiantes realizaban vigilias en su nombre por la pérdida que ahora compartían colectivamente. Los acontecimientos de julio de 1996 proyectan una larga sombra sobre la exploración de la cueva de Gouffre Berger y nos recuerdan la fragilidad de la vida bajo las garras despiadadas e indiferentes de la madre naturaleza. Para cualquiera que desee explorarlo por sí mismo, le instamos a que se acerque a la exploración con humildad y vigilancia. A medida que terminamos nuestro relato, y por extensión, la historia de Nicola Dollymore, es importante recordar una regla cardinal cuando se atreve a explorar tales profundidades debajo de la tierra: no se debe jugar con las cavernas. Mi nombre es José y te doy las gracias por vernos y apoyar el canal de Terror Interesante. Si te ha gustado este video, deja un me gusta y suscríbete. Gracias nuevamente y ojalá nos veamos en la próxima.